Bueno, ya estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora ya en nuestro segmento del patio de atrás, así que le damos la bienvenida a Renny Bay. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros queridos oyentes. Como siempre, su servidora Renny Bake los días miércoles de 1:30 a 2 de la tarde, hablando de lo que acontece en nuestro gran patiezote de atrás que es Estados Unidos o nuestro patio compartido, porque tenemos muchos temas en común con Estados Unidos. Y hoy, por supuesto, vamos a estar hablando de el Día de Acción de Gracias, que es el día de mañana en Estados Unidos, pero aquí también, Jorge, se celebra y en otras partes del mundo. Vamos a hablar un poco de la historia y de sus orígenes que vienen previo a que sucedió en la colonia de Plymouth en 1621 y obviamente un par de recetas, un par de anécdotas históricas y voy a dejar la noticia en el aire. ¿Qué relación tiene uno de mis ancestros en Leiden con el Día de Acción de Gracias? Y es una de las cosas que vamos a estar platicando el día de hoy. También vamos a estar hablando de algunos temas del día a día, los temas políticos, el gabinete de transición del presidente electo Donald Trump. ¿Qué opinamos sobre ese gabinete que pudiéramos estar esperando? Y si es cierto y si va a poder hacerlo de que va a deportar a 1 millón de personas el primer año de su gobierno. Jorge. Bueno, de entrada yo estoy casi seguro de que no lo va a poder hacer y no es ni siquiera que no lo vaya a poder hacer, realmente no es que eso es lo que vayan a hacer. Si bien es cierto, fue una de las promesas de campaña, también yo siempre les digo, bueno, pero recuérdense que también creo que fue en el debate o en alguna declaración adicional, J.D. Vance dijo, bueno, no, pero es que hay que tamizar la cosa y primero pues vamos a arrancar así con los que han cometido crímenes y todo, y entonces en eso les va a llevar mínimo 1 año. Y después de eso pienso que ya van a estar metidos en otros temas que le van a seguir dando alguna prioridad al tema, pero no así de como algunos temen de que va a ser casi que los van a meter en campos de concentración y después se los traen para Latinoamérica. Exactamente, Jorge. Y también, por supuesto, vamos a estar hablando de la noticia que salió estos días que el Ministerio de Gobernación había estado la semana pasada, representantes del Ministerio de Gobernación en Washington y que arranca un plan de seguridad fronteriza en enero del próximo año. Pero bueno, tú me dices, ¿será que va a deportar 1 millón de personas? Creo que lo va a intentar. Que lo vayan a dejar son otros 50 pesos, como se dice coloquialmente. Hay que entender, Jorge, grandes temas y ahí creo que muchos de nuestros oyentes que tienen familiares en Estados Unidos, más de alguno ilegal, creo que le va a interesar este tema. Primero, no se ha hecho una gran reforma migratoria en Estados Unidos desde la época de Reagan, 1985. El tema de la reforma migratoria pasa porque se pongan de acuerdo republicanos y demócratas tanto en la Cámara Alta como la Cámara Baja. Pregunta existencial, ¿quiénes tienen mayoría en la Cámara Alta y la Cámara Baja a partir del 20 de enero del próximo año y por los siguientes 2 años? Los republicanos. Y quién sabe si nada más por los siguientes 2 años. O sea, aunque sea un mínimo, o sea, tienen mayoría. Habrá que negociar ciertas cosas con los demócratas para pasar las cosas más, como se diría, con más holgura, pero tienen la mayoría. 2, mi impresión es que los primeros 3 años los primeros 3 meses del gobierno de Donald Trump va a ser un poco estresante y van a intentar sacar digamos, lo más ostensible que es los criminales o los delincuentes convictos en Estados Unidos, que no sean algo así como ilegal convicto, que se pueda deportar de regreso a su país, pues que se pueda deportar de regreso a su país. Y obviamente mientras comience si comience y siga subiendo de tono el rifirrafe que va a haber es que está queriendo deportar a todo el mundo y las críticas y todo lo demás, la respuesta, y podemos apostar con Jorge, solo que hay que ver qué vamos a apostar, del presidente Trump va a ser, bueno, yo no hago las leyes, las hace el Congreso y el Senado, así que ellos son los que la tienen que resolver. O tal vez, Jorge, pensando bien, tal vez ya tienen una propuesta de reforma migratoria para ponerla sobre la mesa el 20 de enero del próximo año y comenzar a discutirlo. Pero hay que mirar, Jorge, que no ha habido desde hace muchos años
un ejecutivo en Estados Unidos que al mismo tiempo tenga la mayoría en el Senado y la Cámara Baja. Así que si no aprovechan esta oportunidad para hacer una reforma migratoria bajo los términos que logren negociar y proponer, creo que no se va a volver a dar en mucho tiempo. Mi sugerencia... Porque hay que tomar en cuenta en eso que aún en el Congreso, ni en la Cámara Baja, ni en el Senado, es un partido republicano monolítico en el sentido de que hay trumpistas y hay anti-trumpers. Eso va a ser una cajita de grillos, pero mi apuesta, Jorge, es que a partir del 20 de enero del próximo año en Estados Unidos, la discusión de la reforma migratoria y qué hacer con ese sistema roto de migración en Estados Unidos va a incrementarse. Porque ahí tienes distintos grupos de presión, distintos intereses, desde el 500,000 de personas que son ilegales, que tienen alguna especie como de güey, pero están casados con ciudadanos estadounidenses. Miren, me están dejando en el aire. Y el marido o la esposa más los hijos que son gringos, bueno, ¿qué van a hacer con ellos? Ellos van a ir a hablar con sus propios congresistas. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Luego está las tecnológicas de Estados Unidos y todas las empresas que necesitan capital humano de alta especialización, que están diciendo, miren, señores, nosotros necesitamos que podamos traer gente que nos ayude a mantener la ventaja en la parte tecnológica. Y luego están todos los granjeros y los agricultores de Estados Unidos, que mucha de su mano de obra que levanta las fresas, los tomates, limpia el pollo en todo Estados Unidos, parte de ellos son ilegales. Desgraciadamente, ilegales porque no ha habido un sistema que facilite la llegada a trabajar por temporadas y de regreso como se pudiera hacer en otro momento. Y ojo, 1985, ¿hace cuántos años es, Jorge? Ya, ¿qué? 40 años, casi 39 40 años. O sea, hace 40 años cuando se hizo la última gran reforma migratoria en la época de Reagan, las condiciones del mundo, políticas globales, eran completamente distintas a las actuales. Y Reagan también era completamente distinto a Trump. Exactamente. Aunque Trump se quiera poner como que era mejor que Reagan, tendría mis serias dudas al respecto. Entonces, mi cálculo es que él va a intentarlo de todas formas posibles. Su primera movida va a ser intentar limpiar, o sea, lo que son migrantes indeseables, en este caso delincuentes convictos, que de una u otra forma ya los tienen en la mano, o sea, los tienen en las cárceles. Después, ¿qué puede pasar? Bueno, mi primera recomendación a algunas personas que están ilegales en Estados Unidos, que me han contactado sus familiares, es sean el ciudadano modelo. No se crucen ni siquiera una luz amarilla. No manejen bebidos. Paguen sus impuestos. Eso es muy importante en Estados Unidos. Cualquier camino hacia la legalización de personas que estén allá por mucho tiempo, que no hayan cometido ningún delito, sean ciudadanos modelos, va a pasar por que hayan pagado sus impuestos. Jorge, ¿quieres agregar algo al respecto? Sí, al final es de que va a reconfigurarse y hay que estar muy atento precisamente por dónde va a salir, porque también hay que tomar en cuenta que con Trump uno nunca sabe realmente por dónde va a salir la jugada. Entonces, te aseguro que ni siquiera su equipo tiene muy claro exactamente qué es lo que va a proponer y qué es lo que va a hacer. Y ahorita pues ha estado sacando muchas cosas Donald Trump, no solo en el tema de migración, sino por ejemplo, ese es su tweet que sacó ayer. Te voy a poner impuestos China, México y Canadá. Sí, entonces, pienso que hay que esperar realmente a que ya tome posesión y ver, por ejemplo, cuáles van a ser las órdenes ejecutivas que va a plantear a partir del primer día, que es lo que ha ofrecido. Pero de esas las vamos a conocer el 20 de enero en la tarde, bueno, en la noche probablemente. En la noche o el día siguiente, cuando ya los haya firmado, ya las estén implementando. Okay. Y sobre esa base es la noticia que no queremos dejar de mencionar, es el acuerdo que habrá llegado al Ministerio de Gobernación de Guatemala con el Departamento de Estado y las distintas agencias que estuvieron en esas reuniones de temas de
Custom and Border Patrol y obviamente antidrogas para comenzar a implementar un plan fronterizo de seguridad de nuestras fronteras. Va mucho en la línea de la seguridad nacional y de los intereses de Estados Unidos en la parte de reducción de migración ilegal y combate al narcotráfico. Y casualmente en estos días también se supo que habían hecho un gran decomiso de drogas en Guatemala. No me acuerdo exactamente el número de paquetes de droga, Jorge, pero fue en el Caribe. Era un montón de paquetes de drogas y eran varias toneladas de drogas. Eran varias toneladas de drogas, algo así como miren, si lo vamos a implementar. Lo interesante, Jorge, es qué fue exactamente lo que acordaron, quién lo va a pagar y qué implicaciones va a tener para el país, porque también vía los tweets derivado de los tweets del presidente electo Donald Trump, de que le va a poner impuestos a México del 25% si no hacen algo con el tema de reducir la migración ilegal y el tema del trasiego de fentanilo. Por supuesto que la presidenta Sheinbaum le contestó, mire señora, se le mandó una carta, si usted hace eso va a afectar a nuestras empresas comunes, porque por ejemplo la empresa XZWJ lleva 50, 80 años en nuestro país y le maquilamos cosas para allá, así como piénsensela, pero obviamente creo que una cosa que va a presionar es que vuelvan a poner ejército y policía mexicana en la frontera sur de México, o sea, Tapachula, o sea, nuestra frontera. Y ahí va a ser un tema también de mucha mayor presión para nuestras autoridades en la parte de control migratorio y qué va a pasar con esos migrantes que de una u otra forma se van a quedar flotando, muchos de los cuales no son guatemaltecos. Sí, porque al final eso sí lo implementó Trump en su primera administración y sin lugar a dudas lo va a implementar en esta segunda administración donde apostamos. Por eso digo sin lugar a dudas, yo de eso sí no tengo ninguna duda de que va a presionar fuertemente a los gobiernos de toda la región para específicamente en estos temas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la migración y con el narcotráfico principalmente. Para el tema de América Latina, para prioridad especialmente para Triángulo Norte y México es seguridad nacional, reducción de migración ilegal, combate al narcotráfico. Y paremos de contar, y obviamente que no se le vayan a meter por acá posibles potenciales terroristas que los puedan atacar, pero básicamente lo que les prioriza y lo que les preocupa es temas de seguridad nacional. Así que veamos qué sucede el próximo año, pero yo no quería dejar de mencionar que podemos comenzar a apostar que mientras más Trump está peleándose, cuando ya regrese al poder y se esté peleando de yo quiero deportar al millón de personas que yo dije el primer año y lo llenen de demandas en los distintos juzgados y hay una pelea aquí, una pelea allá, le va a lanzar la chibolita al Senado y al Congreso de Estados Unidos, que al final son republicanos, aunque no todos le hacen lo que manda a decir el presidente, no son latinos, allá los senadores y los congresistas negocian y ellos representan a sus distritos vía un partido. Sí, y en efecto, pues hay esa división, pero pienso que en la mayor parte de temas, pues hay cierto consenso dentro de todos los republicanos que están en el Congreso, en ambas cámaras. Pero sí también dieron su statement al escoger como jefe de la mayoría del Senado republicano a alguien que no es así muy cercano a Trump, ¿no? Entonces dijeron, bueno, o sea, división de poderes. Aquí estamos, pero hay que negociar bien, ¿no? Aquí vamos a negociar. Como el tiempo nos come, Jorge, vamos a hablar ahorita del Día de Acción de Gracias, que mañana se celebra en Estados Unidos. Recuerda que tradicionalmente es el último jueves o el tercer jueves de noviembre. El cuarto jueves. El cuarto jueves, sí, estoy pensando en las fechas. Cuarto jueves de noviembre y es previo al día que se inaugura lo que se diría la temporada navideña en Estados Unidos, que es el Black Friday. Lo que muy poca gente sabe, Jorge, es los orígenes del Thanksgiving. Pensamos en Thanksgiving y pensamos en los peregrinos que bajaron del Mayflower en la colonia de Plymouth en 1621, que se estaban muriendo de hambre, que vienen los nativoamericanos, una tribu les enseña a cultivar lo que había ahí y a comer las plantas que había ahí, y de eso
sobreviven, porque más o menos la mitad de los que llegaron en el Mayflower no sobrevivieron el primer invierno. Lo que no se conoce son los antecedentes y de eso no quería dejar de mencionarlo. Se conoce, o sea, automáticamente pensamos, ok, llegaron los peregrinos de Inglaterra, pero antes una parte de ellos habían estado refugiados por razones religiosas en los Países Bajos, específicamente la ciudad de Leiden. Leiden era en esa época una ciudad universitaria sumamente abierta, recibía un montón de refugiados de distintas partes de Europa por razones religiosas. Ellos habían estado ahí 9, 10 años, una década, y dijeron, miren, ¿qué hacemos? Nuestros hijos están creciendo y se están asimilando. Y de pronto alguien consigue este pedazo de tierra del otro lado del Atlántico o del océano y le dice, miren, vámonos, pagan su parte, se consiguen un barco que se llama el Speedwell, que los recoge de Leiden y los lleva al Mayflower. O sea, los lleva a Inglaterra. Originalmente iban a ser 2 barcos, no solamente el Mayflower, pero resulta que el Speedwell que los recibe o los recoge en Leiden, ciudad donde vivían algunos de mis ancestros, por eso te digo, es una historia bien interesante, porque hay muchos registros y hasta el término padres peregrinos se acuñó algunos años después en la ciudad de Leiden, los Países Bajos. Pues entonces, estos padres peregrinos se suben. Parte de ellos se suben al Speedwell y iban a hacer 2 barcos, el Speedwell y el Mayflower, pero el Speedwell no iba a dar la talla cuando comenzaron a recibir, miren, tiene unos hoyitos, creo que no va a aguantar el Atlántico, creo que se va a hundir, y entonces se suben todos con todo y sus animales al Mayflower y se llegan en un solo barco. El primer invierno fue terrible, se muere una parte de los colonos que llegan y sobreviven gracias a esa cosecha de 1621, cuando deciden hacer una fiesta de agradecimiento. Pero esas fiestas de agradecimiento ya tenían su base porque también se celebraban en Inglaterra y los Países Bajos, y de una u otra forma era como que ya llevaban la costumbre, no es que se han inventado, bueno, y tenemos una buena cosecha y inventémonos una tradición. No, habían tradiciones de hacer fiestas de celebración y agradecimiento de las cosechas de donde ellos venían. Al final de las cosechas, básicamente, que es ya a mediados de la temporada. Cuando entra el invierno, Jorge, o sea, Pero es un poquito antes del invierno, o sea, todavía es en el otoño. En el otoño, cuando está terminando el otoño, y para lo más interesante es que también estas fiestas de agradecimiento por la cosecha se celebraban en España. Algunos en España dicen, no, la primera celebración o cena de acción de gracias se hizo en 1500 y pico, 1568, en una parte que era colonia española, y lo hicieron unos religiosos con unos nativos americanos por la misma razón. Es una discusión de, no fueron los colonos ingleses, sino que fueron los colonos españoles que estaban, creo que en lo que hoy es Florida. Pero lo interesante, Jorge, es ¿por qué se hace? Se hace para agradecerle a Dios por la cosecha, por haber de una u otra forma terminado el año y porque van a tener comida para pasar el invierno. Ahora ya no estamos acostumbrados, gracias a la tecnología, a de una u otra forma vivir en las ciudades atados a la cosecha, y si hay cosecha buena se come en invierno y si no hay cosecha buena pues no se come. No están atados allá porque nosotros nunca lo estuvimos, realmente estamos en un país tropical, no tenemos ese problema. Nosotros, pues, allá, pero digamos en el hemisferio norte o hemisferio sur, donde el clima es tan duro, el tema de una buena o una mala cosecha podía significar que la gente sobreviviera o no el invierno. No era un tema de dinero en siglos pasados, sino era un tema de hay comida y no hay comida. Pero ahí va la relación de algunos de los peregrinos con algunos de mis ancestros, porque ellos vivían en Leiden y supuestamente los ayudaron a subirse al Speedwell. Por eso es que me miras ahí buscar como rata buscando documentos, porque hay registros y hay documentaciones. Y hay incluso otra discusión
de hasta dónde llegaba el origen de la fiesta de Acción de Gracias, si es pagana, si es una forma de que reconvirtieron las fiestas católicas a fiestas protestantes, que si redujeron las fiestas de agradecimiento que hacían en el calendario católico a menos fiestas, y por qué hacían la fiesta de Acción de Gracias. Pero la fiesta de Acción de Gracias venía de una u otra forma, o era ya una tradición que se daba en Europa y la implementan en 1621 en Estados Unidos, lo que es actualmente Estados Unidos. Sí, y al final ya obviamente era una tradición que generalmente comparten muchas de las civilizaciones que han vivido en climas fríos. En climas cambiantes, porque no son solo fríos. Recordemos que allá en verano es más calor que aquí. O sea, nosotros tenemos, por eso es que aquí es el país de la eterna primavera. Aquí, como me decía alguien, ustedes no entienden lo que es el clima. Aquí ustedes salen y siembran un árbol y hay comida todo el año. Allá el clima cambia y no hay cultivo de comida, o no hay forma de agenciarse de comida. Si no guardaste de noviembre a abril, y para de contar, porque tu árbol no te va a dar nada, o tu cosecha no te va a dar nada. Sí, y esas, incluso hasta hay muchas teorías de desarrollo al respecto, en cuanto a que precisamente eso hace que sean más productivos de los países que tienen este tipo de climas versus los que tienen los que viven en países tropicales, en donde literalmente solo estira uno la mano y encuentra frutas, por ejemplo. A eso refería mi amigo. El Día de Acción de Gracias también se celebra en Canadá, pero no con el origen de los peregrinos del Mayflower, sino es otra historia. También en Liberia, país de África Occidental, fundado por esclavos libertos que llegaron de Estados Unidos. Ellos también lo celebran el primer jueves de noviembre. Y ahora está en Guatemala. También en Brasil, en colonias de emigrados estadounidenses o gente que está viviendo, y también en Guatemala. Creo que es una tradición que día a día está tomando mayor vigencia, porque al final es agradecer lo que has tenido o has recibido en el año, y de una u otra forma hacer un balance para aquellos que realmente celebran el Día de Acción de Gracias, no solo porque es la cena y todo, sino es hacer tu evaluación y tu balance de qué has recibido en el año y agradecer por ello. Así es, y al final pienso que es una celebración que ya se ha, no puedo decir generalizado, pero que sí ya se ha difundido en muchos países. Aquí en Guatemala, pues ya desde hace ya algunos años, pues mucha gente lo celebra, en mi familia lo celebramos, y al final pienso que es una buena costumbre no solo de reunión familiar, sino también de ser agradecidos, ¿verdad? Ser agradecidos, no necesariamente exactamente por las mismas cosas que lo agradecían en ese momento por la cosecha, porque aquí pues generalmente no tenemos eso, a menos de que seamos agricultores. Pero al final pienso que es una bonita costumbre que se ha ido popularizando y generalizando en muchos países. Así es, Jorge. Y obviamente también el Día de Acción de Gracias, como comenzaba al inicio del programa, es como el inicio, como se dice, el estartazo de las fiestas navideñas en Estados Unidos. Tradicionalmente, y hasta hace algunos años. Aquí desde septiembre empiezan a ponerla en los centros comerciales. Estoy hablando de décadas atrás. Tradicionalmente era, la gente terminaba el Día de Acción de Gracias, esperaba hasta la medianoche, porque las tiendas ponen grandes rebajas. Antes a partir de la medianoche. Ahora es una semana antes de Thanksgiving, ya está el Black Friday, que también se está celebrando acá en Guatemala. Y la gente terminaba la cena de Acción de Gracias y se iban en familia a hacer la cola para entrar a las tiendas a ver qué descuentos o saldos habían, y se le decía, o se le dice Black Friday, porque usualmente las tiendas estaban en números rojos, y ese día por el número de ventas entraba a negro, y es el arranque de las fiestas navideñas. ¿Ya estás listo con tu pavo, Jorge?
Pues yo no, pero ya estoy viendo aquí en Cabal, Rodrigo nos está contando. Primero dice que Trump no ha dicho que sea mejor que Ronald Reagan. Bueno, lo voy a tomar en cuenta. No lo conozco. Yo sí he escuchado a alguien que los conoció a ambos lo que dice. Y dice Rodrigo también que tiene pedidos de varios pavos para mañana. Guatemala tiene mucho que dar gracias, especialmente que ganó Trump. Bueno, esperemos que nos inviten a comer pavo porque nuestros gatos están esperando pavo también. Su servidora Reni Bake se despide porque el tiempo nos está comiendo. Si van a celebrar el Día de Acción de Gracias, pues hay que agradecerle a Dios por todas las cosas buenas y a veces no tan buenas porque son un aprendizaje que nos da la vida, que nos ha pasado este año y que pasen una muy buen fin de semana para aquellos que van a tomarse el día libre el día viernes. Así es, muchas gracias Reni por haber estado con nosotros, a todos ustedes gracias por su sintonía y pues ya que estamos en esto, pues les deseamos que festejen muy bien el Día de Acción de Gracias mañana y pues aquí nos volvemos a escuchar mañana al mediodía y mientras tanto pues pase una muy feliz tarde.